sistema electoral perfecto cuando existe la desigualdad que existe, ¿no? Por supuesto, cuando los derechos humanos siguen siendo un ideal que todavía no se alcanza, ¿no? Justo tiene que haber un amplio margen de maniobra para alcanzar justo el efectivo cambio, ¿no? Entonces, la siguiente. Esto significa que tiene que haber una lectura transformadora de la Constitución. Recuerden, si la Constitución es una función, la función quizá tiene que ir de suyo, aliada de la mano de la transformación. ¿Por qué? Porque las clases dominantes no van a... entiéndase por dominantes, políticos, por supuesto, empresarios, líderes religiosos, imaginen todos los que puedan imaginar, no van a soltar el ideal constitucional como ellos lo entienden, para ellos y definido por ellos. Y eso quizá implica justo que tenga que hacerse por parte de los jueces constitucionales una fórmula de constitución transformadora. ¿Y cuál es el papel entonces de las instituciones del Estado ante una falta de consolidación democrática? Entendiendo la democracia no solo como la fórmula en la cual se cuentan los votos, se emiten los votos como se los he platicado, pues me parece que debemos tener una actitud activa. Sí, lo digo con esa seriedad. Quizá los jueces mexicanos, particularmente los electorales, y sin duda los jueces constitucionales, yo diría los jueces constitucionales somos todos, quizá estamos llamados al activismo judicial. Claro, desde una perspectiva razonable, no desde la perspectiva de que el juez, no porque se ponen en duda la legitimación democrática del juez para hacer eso. A ver, si el juez lo único que hace efectivo son los derechos humanos, la legitimación del juez se encuentra no solo en su nombramiento, sino fundamentalmente en conseguir el ideal de los derechos humanos. Y eso nadie puede estar nunca en contra de eso, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el juez lo que haría sería justo llevar a cabo una obligación democrática, es decir, no abandonaría el sistema. El juez no podría decir, bueno, es que creo que está bien que seamos una república representativa, según dice la Constitución, pero, ¿saben? En una de esas, ¿por qué no mejor somos una monarquía parlamentaria? ¿No? Noruega, Dinamarca, ¿no? Son una monarquía parlamentaria, busquemos ese ideal. Y que ahora los jueces lo dictaran. Sería ridículo, obviamente inconstitucional y mucho más allá de lo que los jueces podrían hacer. Bueno, entonces, ahora que ya entendieron, ¿qué es lo que yo entiendo? La siguiente, por favor. Ahora que ya entendieron lo que yo quería hacerles entender, la necesidad de entender la democracia mexicana como una democracia inclusiva, y a partir de ahí definir que México puede vivir una constitución transformadora, les voy a contar algunas sentencias del Tribunal Electoral que me parece evidencian que lo que ha hecho México con su Tribunal Electoral en realidad es vivir y hacer una constitución transformadora. La siguiente, por favor. Bueno, a ver, uno de los elementos que tiene esta forma de ver el constitucionalismo contemporáneo parte del principio de que no se encuentre en la ley el horizonte. No, sino los principios constitucionales. No puede ser, vamos a decirlo así, porque la ley es definida siempre, repito, por estas oligarquías y no necesariamente está hecha de la mejor manera posible. Fíjense, en el año 2000 el tribunal anuló una elección de gobernador del estado de Tabasco sin que existiera causal de nulidad en la ley. Yo creo que los históricos de esa época recordarán que en la ley de Tabasco no existían causales de nulidad. Punto. Para la elección de gobernador. Pudo el tribunal, y yo creo que lo hubiera hecho y hubiera sido más cómodo para el propio tribunal decir, no lo tiene la ley, luego no anulo nada, ¿no? Porque el legislador no se equivoca. Y entonces, hasta ahí me quedo.
¿Qué hizo el tribunal? En los hechos creó una causal de nulidad, la causal de nulidad abstracta. Los políticos empezaron a gritar, se retumbaba el suelo, los temblores de la semana pasada fueron nada junto a lo que hacían al brincar del enojo. Y sin embargo, fíjense, a los pocos años, unos pocos años después, o sea, es que de verdad sorprende, pusieron en la para la causal de nulidad abstracta, como si no fuera bueno la existencia, o se les hace lógico, perdón, que si no se cumplen los principios constitucionales en una elección, sea válida la elección. ¿Se les hace lógico? Entonces, más allá de la prohibición constitucional que estaba bastante mal redactada, lo que hace la sala en el siguiente caso es decir, ya vi que en la Constitución ya dicen que no puedo hacer por causal abstracta nulidad de una elección. Pero no importa, porque lo que voy a hacer es vigente la propia Constitución, ¿no? Ni modo que la Constitución diga que se desobedezca la propia Constitución, ¿no? Y entonces dice, vamos a hacer vigente la Constitución de manera directa. Y a partir del año 2007, es decir, a los pocos meses que se había sacado esa reforma del artículo 99 de la Constitución, se siguió haciendo lo mismo. La siguiente, por favor. Miren, antes de que la ley lo dijera, hay siempre lugares, agujeros negros de acceso a la jurisdicción. Aquellos accesos que a una oligarquía, por ejemplo, partidista o legislativa, no le interesa que haya justicia constitucional. La justicia está muy bien afuera, pero no necesariamente adentro de los grupos de poder. Pueden ser partidos, legislaturas. Ahora, por lo menos aquí tenemos 3 casos en los cuales el tribunal, más allá de que no existía en la ley vía de control constitucional, generó una vía de control constitucional. Uno, en el año 2003, cuando se creó justo el tema digamos, que se puedan impugnar los actos de los partidos políticos, ¿de acuerdo? Antes no se podía, pero en el año 2003 se pudo, y derivado de eso, hoy día primero por jurisprudencia y después por reforma constitucional, se pudo entrar. 2, cuando se creó un procedimiento sumario preventivo que no existía en ley, para bajar así del aire, en 5 días, los spots electorales de los partidos políticos que pudieran hacerle daño irreversible a una campaña. Y finalmente, hace bien poquito, por cierto, en el tema de Cámara de Diputados, donde decidimos justo ampliar la jurisdicción de los temas electorales para entrarle a la justiciabilidad de los temas digamos, incluso para derecho parlamentario, aunque con bastantes restricciones. Sin embargo, así en general se los explico. ¿Por qué? Pues solamente por una razón, pero no es pequeña. Porque no puede haber agujeros negros de control constitucional. Se tiene que hacer control constitucional en todos los ámbitos, más allá del interés con el que te metas. Por supuesto, meterse en ese momento con la Cámara de Diputados y la de Senadores era un peligro, ¿no? En una de esas puede haber consecuencias. Pero, ¿qué hacíamos? ¿Seguir manteniendo el agujero negro? No sé. La siguiente, por favor. Ahora, aquí es donde se nota que hay una vocación hacia los grupos en situación de desventaja y donde hay una democracia estrictamente electiva y representativa, se está trabajando para transformar a la sociedad en una democracia inclusiva. Miren, una sentencia de hace unos pocos años en los que se estableció que las personas en prisión preventiva pueden votar. Aunque ustedes no lo crean, pareciera el artículo 38 de la Constitución establecer que las personas en prisión preventiva no pueden votar. Alguien me preguntaría, oiga, pero pues resulta que son inocentes, ¿no? Mientras no se demuestre lo contrario. Pues sí. Y todavía peor, normalmente las personas en prisión preventiva, más del 60% termina estableciéndose que son inocentes y sin embargo no pueden votar.
Oiga, pero además, en todo caso, está el tema de la readaptación social y una fórmula de readaptar a la persona a la sociedad es que esté, digamos, en consonancia con los ideales, valores y circunstancias de la elección. Bueno, nuestra Constitución en mucho es decimonónica, es la heredera de la Constitución del 57. Y dada esa circunstancia, tenemos, vamos a decirlo, que pareciera que lo prohíbe. Ya la Sala Superior dijo que no. Y para 2024 todos los presos en prisión preventiva van a poder votar. Hace poco, en el siguiente asunto, es increíble, es que yo no lo podía creer, pero tuvieron a bien los legisladores de la Ciudad de México derogar la figura del diputado migrante. Así, un día estaba en la Constitución local y a la siguiente semana ya no estaba. Y la Sala Superior aplicó la reviviscencia de la figura por ser contraria al principio de progresividad de los derechos humanos, mejor dicho, de no regresividad de los derechos humanos. Le estaban quitando la capacidad de voto a los chilangos en el extranjero. Esta sentencia a mí me pareció espectacular. Bueno, después se crearon acciones afirmativas vamos a decirlo así, en favor de las personas indígenas y se estableció la omisión legislativa para que pueda el Congreso de la Unión, ahora falta que nos hagan caso, pero bueno, legislar el tema y que las personas indígenas tengan representatividad en Cámara de Diputados. La siguiente, por favor. Hace unas pocas semanas, la Sala Superior también determinó que había una omisión legislativa. Omisión legislativa respecto de la temática de personas con discapacidad. Como había vamos a decirlo así, nos parece que derivado del bloque de convencionalidad, obvio, no de la Constitución, y menos de forma expresa, del bloque de convencionalidad, existe un deber por parte del Estado mexicano de generar que las personas con discapacidad puedan efectivamente ser representadas, tener una agenda y en su caso, si ellas ejercitaran por sí mismas sus derechos políticos. ¿No? Establecimos la omisión y le ordenamos al Congreso que legisle el tema. Yo no entiendo, nunca he entendido la siguiente sentencia, por qué está prohibido que las personas con doble nacionalidad sean directivos de las mesas de casilla. ¿Ustedes lo entienden? Yo no. Bueno, eso obvio se declaró inconstitucional. La siguiente, por favor. En sistemas normativos indígenas hemos tenido un montón, pero un montón, un montón. Aquí están algunas. En Asunción Tlacolulita, primero dijimos, antes de las reformas al artículo 2 de la Constitución, la Sala Superior estableció que sí podía haber elecciones por sistemas normativos internos, que sí podía haber autonomía en su, digamos, en su elección, incluso pues esas elecciones son sin partido, sin credencial para votar, el voto es público, ¿de acuerdo? Y ese fue en el caso Tlacolulita. Después en Tanetse se aplicó las ideas del amparo agrario, sí, así fue, dando suplencia total a los agravios de la demanda, suplencia total a los agravios de la demanda, para el efecto de que se pueda, digamos, para hacer efectivo el acceso a la justicia de las personas indígenas. Y finalmente el caso de Cherán, que a mí me parece que fue como una gloria en su momento, que justo una comunidad indígena quiere llevar a cabo sus elecciones por usos y costumbres, sistemas normativos internos, sin que en el Estado se encuentre reconocida esa posibilidad. Y la Sala Superior obligó al Estado de Michoacán que les diera la posibilidad de llevar a cabo la elección por esta fórmula. La siguiente. En paridad de género, todo ha sido, de verdad, todo el avance que ha tenido este país ha sido gracias a las sentencias transformadoras del Tribunal Electoral. Por un lado, tenemos la famosísima, que es como el punto de partida de caso Antijuanitas. ¿Se acuerdan ustedes este fraude? Entonces había una mujer de titular, propietaria de la fórmula, y de suplente un varón. Y obligaban a la mujer a renunciar para que entrara el varón, ¿se acuerdan? Y lo que hizo la sentencia Antijuanitas es propietario y suplente tienen que ser del mismo género. Bueno, recuerden ustedes, hasta el año 2021 solamente había habido 8 gobernadoras en la historia de México. Y hoy día tenemos
7 u 8. ¿Cómo puede ser que en un solo año hayamos tenido el mismo número de gobernaturas que todo México en su historia? Gracias a una sentencia del tribunal, que le dijo a los partidos: mijo, si tienes, vamos a decirlo así, un conglomerado, ¿cómo decirlo así? Un conglomerado de elecciones en un año, como era el año 2021, tienes 15, por lo menos 7 van a ser candidatas mujeres y 8 hombres, ¿de acuerdo? Bueno, consecuencia, hoy día hay 8 gobernadoras. Después, hoy día en la Cámara de Diputados Federal hay mitad y mitad hombres y mujeres gracias a otra sentencia del tribunal, porque los resultados de las urnas, se los digo también con mucha claridad, no dan este resultado, no da el 250-250, porque seguimos estando en un país machista y las mujeres no ganan siempre en mayoría relativa. Y derivado de esto, siempre habrá, aunque tengas la mitad de candidaturas hombre y mujer, terminan ganando más hombres. Entonces lo que hicimos fue, al terminar la asignación de RP, hicimos una vuelta más, diciendo a ver cómo está la división. Y eran, si recuerdo bien, 249, 251, y entonces lo que hicimos fue borrar un nombre de un hombre y meter una mujer más para que fueran 250 y 250. Porque paridad, perdón que lo diga, es paridad. La siguiente. Y hace unas pocas semanas también establecimos que la paridad resulta obligatoria en la Comisión Permanente de la Cámara de Diputaciones. Por eso es que no nos quieren mucho en la Cámara de Diputaciones últimamente. Bien, la siguiente. En temas de propaganda, a pesar de que en la ley no hay una sola norma protectora de los derechos de la infancia, es ridículo, lo digo así, porque no les importa a los políticos, ¿no? Así el niño retrata bien, sácalo, ¿no? Más allá de si con eso le estás destruyendo la vida, si va a haber bullying el día de mañana. Bueno, se ha sido con sentencias que la Sala Superior ha establecido justo la protección de los derechos del chavo o chava para salir en propaganda electoral. ¿Ustedes se dan cuenta que todos los spots electorales tienen subtítulos? Eso también se debe a una sentencia del tribunal. ¿Cómo le hacían antes los débiles auditivos para enterarse de lo que decía la propaganda electoral? Bueno, a lo mejor por eso eran felices, ¿verdad? Pero bueno, ahora por lo menos hay subtítulos para que puedan enterarse y ejercer su voto de manera informada. Este país, que es tan peligroso para el ejercicio de la profesión de abogado, parece también, pero quiero decir de periodista, ¿de acuerdo? Se dan cuenta que no hay una sola norma protectora y al contrario, hay varias normas que pareciera que buscan callar a la prensa. Las sentencias del tribunal han creado lo que se ha llamado manto jurídico protector del periodismo, que significa dos cuestiones. Una, si tienes que elegir entre dos soluciones, una en la que se sanciona un periodista y otra en la que no, vete por la que no. Y dos, si del análisis del expediente te das cuenta, vamos a decirlo, que se está acusando al periodista respecto de su actividad profesional, el que acusa tiene la carga de la prueba y tiene el periodista a su favor una presunción de validez. La siguiente, por favor. Miren, estas sentencias son súper importantes. Todo el andamiaje de violencia política de género, que ahora es como el gran tema electoral, ha sido en realidad gracias a sentencias del tribunal. Y justo se ha establecido a través digamos, lo que también nos dimos cuenta es, en género, que no había interés de los políticos de cumplir, porque no había sanciones. Entonces, antes de la reforma de violencia política género del año 2020, se estableció que lo que se haría era que a los violentadores de género se les pudiera quitar el modo honesto de vivir. De tal manera que si los violentadores de género hacían esto, ya no pudieran lanzarse para ningún otro cargo. Y los políticos lo que quieren es seguir teniendo carrera política. Entonces, ¿haces violencia de género? Muy bien, mijo, nada más que ya no vas a poder competir para nada. Ahora, otra cosa más. Después se hizo la gran reforma de violencia de género y nos dimos cuenta que se les olvidó algo. Hacer un registro nacional de la violencia de género. ¿Por qué? Porque en los hechos, vamos a decirlo,
la única manera en la cual se puede evitar que las conductas de violencia se repitan es que todo el mundo las conozca. Entonces, haces un registro donde todo el mundo está registrado, de tal manera que se puede incluso agravar la sanción. Bueno, la siguiente también, por favor. Bueno, este asunto de violación sistemática a la Constitución, ¿ustedes creen que sea casualidad que no hay en la ley electoral ninguna regla que sancione a los funcionarios públicos por violaciones a las leyes electorales? Debe seguramente ser un descuido, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, como no hay ninguna sanción, y llevábamos ya mucho tiempo donde nos dábamos cuenta que los funcionarios empezaban simplemente a no obedecer la ley electoral, pues aplicamos la misma idea de género, ¿no? Ah, muy bien, dejas de cumplir la Constitución, luego puedes perder el modo honesto de vivir. Ya está. Y por lo tanto, te quedas sin ser candidato y por supuesto ya no puedes reelegirte para lo que sea. En fin, la siguiente. Miren, cierro esto con la idea. Ustedes, bueno, aquí a esta presentación le falta muchísimo. Falta todo lo de acciones afirmativas, pero de verdad no podía durar tanto esta conferencia. Hoy día en la Cámara de Diputados hay diputaciones LGBT gracias a sentencias del tribunal, de afrodescendientes gracias a sentencias del tribunal, de indígenas gracias a sentencias del tribunal, de migrantes gracias a sentencias del tribunal. Y eso evidencia la vocación transformadora. Y los políticos se la pasan reclamándonos, oigan, eso no está en la ley, están inventando reglas. Pero está el principio constitucional de igualdad. La pregunta es, ¿nos vamos a quedar sin hacer efectiva la igualdad solo porque a alguien no le conviene que existan estas acciones afirmativas? En fin, bueno, me queda claro que el tribunal ha tenido un papel importante en la acción transformadora y de hecho está haciendo Constitución en clave transformadora. Yo aquí lo dejaría. Muchas gracias. Gracias al magistrado Felipe de la Mata por su muy profunda exposición y por, digamos, su tesis irrefutable de cómo desde la jurisprudencia del Tribunal Electoral se ha logrado transformar el estado constitucional de las cosas en nuestro país en materia, sobre todo, de democracia y derechos políticos. Antes de continuar, en donde vamos a acudir a un par de preguntas, si nos permiten, y si nos permite también el señor magistrado responder, quisiera darle la bienvenida en nombre, simplemente como en mi papel de moderador, a las autoridades que se encuentran presentes en este momento, a la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente al doctor Edgar Pérez González, director de la Facultad de Derecho de esta Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias, director. A la doctora Marcela Ávila Egleton, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Muchas gracias. Doctor Gonzalo Martínez García, abogado general de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias. Maestro Nahum Gaspar Hernández Bolaños, coordinador general del Campus Cadereyta. Muchas gracias también. La licenciada María de Jesús Vega Hernández, coordinadora del bufete jurídico de la Facultad de Derecho Campus Cadereyta. Muchas gracias. También quisiéramos agradecer la presencia del magistrado Ricardo Gutiérrez, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Muchísimas gracias. Gracias a todas las autoridades. Y bueno, para continuar, entonces, si gustan, podemos entonces recoger un par de preguntas de la exposición del señor magistrado Felipe de la Mata. Es la oportunidad para que, sobre todo, los estudiantes puedan formularla, si les surgió alguna pregunta o comentario.
Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es, ustedes nos hablaba de que hay que transitar hacia una democracia inclusiva. Quería preguntarle, ¿usted cuál considera que es el mejor momento para lograr esto en nuestro país, especialmente de cara a estos procesos electorales locales de 2023 y de 2024? Bueno, la pregunta es interesante, aunque por su generalidad me da oportunidad para decir más de una cosa. Yo diría, por cuanto hace a los temas electorales, diría que sigo esperanzado en ver una reforma electoral donde no nada más se hablen de los temas que le importa a los políticos. Yo sinceramente, ahorita les puse muchos ejemplos, ¿no? Los temas de género, los temas que tienen que ver con minorías, los temas que tienen que ver con grupos en situación de desventaja. Me encantaría que se empezara a discutir, y lo digo en esos términos, discutir una modificación en la que, bueno, se hiciera más potente una democracia donde todos entren. Ojalá, vamos a decir, yo lo dejo así, ojalá, y en algún momento haya un debate de alto nivel. En los temas yo diría que urgiría, lo soy sincero, una ley de paridad electoral, me parece indispensable. Ya quedó claro que la paridad se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, mejor que las reglas sean claras, previas y de alguna manera homogéneas. Me parece que eso es bien importante, pero además ya no estamos en un México que admita otra solo, y bendito sea Dios, y gracias al trabajo del tribunal, porque no ha sido algo que los políticos hayan cedido a la sociedad, no, pero bueno, les podría contar un par de anécdotas, pero bueno, ¿no? A ver, ya no estamos ante un México donde puedan pasar las cosas de antes, donde de un grupo de 10 personas, vamos a decirlo, los 10 sean varones, ni siquiera 8, ni siquiera 6. Y 5 apenas. La verdad es que yo casi diría, pues como decía Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Sí era normal ver una Suprema Corte integrada por puros varones, ¿por qué no puede ser normal ver una Suprema Corte integrada por puras mujeres? ¿No? Pues ya está, ¿no? O sea, este es el tiempo de las mujeres. Me encantaría ver una ley de paridad electoral donde se haga y potencien los derechos de las mujeres. Y así podríamos ir grupo por grupo en situación de desventaja. Acciones afirmativas claras y sólidas, punto, donde se demuestre que lleguen a la Cámara de Diputados, pero no solo ahí, también a senadores, personas de todos los colectivos que históricamente han sido justamente relegados de la política, que lleguen esas agendas, las personas con discapacidad, por ejemplo. A ver, no hay manera en que una persona, a ver, a lo mejor alguien que tenga un hijo es sensible, pero no hay manera que entendamos la vida de una persona que tiene discapacidad sin ser esa persona con discapacidad. ¿Por qué no puede llegar a la Cámara de Diputaciones? ¿Por qué? ¿No? O sea, pues porque justo hay una oligarquía que no se lo permite y nosotros ya establecimos acciones afirmativas para justo el acceso. Pues entonces ahora que legislativamente se establezca, ya está, ¿no? Esas agendas, estas personas, como están sufriendo la discriminación, la vulneración a sus derechos, en cuanto lleguen van a poner sobre la mesa su agenda y el cambio va a ser real. Y entonces las diferencias entre los que tienen la fuerza, el poder y los que no la tienen empezará poco a poco a ser menos. Yo les soy sincero, esa es la manera en la cual podemos una democracia convertirla en democracia inclusiva. De verdad, no podemos detenernos hasta que no estén representadas en la Cámara de Diputaciones, en la Cámara de Senadores, en todos los congresos locales, en todos los cabildos, pues justo las personas que han sido históricamente excluidas. Eso se lo debemos, ¿no? O sea, y más los hombres blancos de 40 años, católicos, es decir, no puedo estar medio, puedo, ya tengo 50, pero bueno, no, medio puedo, ¿no? A ver, esos, ¿no? Los que siempre han tenido fácil, justo tenemos que llamarnos a una vocación de cambio, de evolución. Es lo que yo podría decir.
Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero bueno, quisiera darle la palabra en este momento al director de la facultad, el doctor Edgar Pérez, para la entrega de reconocimientos. Adelante. Sí, muchas gracias. Permiso, vamos a hacer la entrega de las constancias a nombres de docentes y alumnos de esta universidad. Le pediría a nuestra rectora si nos gusta acompañar para hacer entrega de estos reconocimientos, constancias por esta plática que nos ha dado el doctor Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y agradecerle mucho su tiempo y su conocimiento para compartir aquí con los estudiantes. Doctora, por favor. Muchísimas gracias. También tenemos una constancia para la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba, quien es directora de la Escuela Judicial Electoral y con quien estaremos celebrando un convenio muy importante para poder realizar actividades académicas con la Universidad Autónoma de Querétaro, con la Facultad de Derecho, y le entregamos también la constancia, doctora. Por supuesto, también al doctor José Alfonso Herrera García, quien es jefe de la unidad académica de la Escuela Judicial Electoral y quien ha fungido como moderador en esta conferencia. Doctor. Pues, terminamos de esta manera esta conferencia, agradeciendo a todos su presencia. Muchas gracias.